Si estás buscando información sobre la importancia de entender la exposición en la fotografía, este video es para ti. Iniciamos. Yo soy Marcelo Robert y esto es New Horizon Studios ER. Comenzaremos con un concepto fundamental que todo fotógrafo debe de dominar: la exposición. Entender la exposición es crucial para tomar control total de tus fotos y además determina cómo se capturan las imágenes en términos de luz y sombra. Primero, hablaremos del triángulo de exposición. El triángulo de exposición está compuesto de tres elementos esenciales: la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. La apertura se refiere al tamaño de la abertura o hueco en el diafragma del lente de la cámara, que es el lugar por donde pasa la luz y llega al sensor. Esta abertura se mide en f-stops o paradas de luz, como por ejemplo 1.8, 2.8, 5.6, 16 o 22. Un número f más pequeño significa una apertura más amplia, lo que permite que entre más luz al sensor, y por el contrario, un número f más grande significa una apertura más estrecha, lo que permite que menos luz entre al sensor. Otra característica de la apertura es que la apertura amplia o grande, como por ejemplo un 2.8, crea una profundidad de campo reducida. En otras palabras, menos cosas están enfocadas. Por esta razón es ideal para retratos con fondos desenfocados para obtener ese look profesional. Por otro lado, la apertura cerrada o pequeña, como por ejemplo un f16, aumenta la profundidad de campo. Esto es perfecto para paisajes nítidos. La explicación para esto es que la apertura no es un número entero, es una fracción. Desde estas dos referencias puedes modificar la apertura para lograr uno u otro efecto. Velocidad de obturación. El sensor de la cámara está cubierto por una cortina que se llama obturador, la cual se mueve para exponer el sensor a la luz. La velocidad de obturación controla el tiempo durante el cual el obturador se quita del camino y el sensor de la cámara queda expuesto a la luz. Por esto entonces es una medida de tiempo. Por ser una medida de tiempo, entonces se mide en fracciones de segundo, como por ejemplo 1 sobre 1000, 1 30 sobre 30, 1 segundo 15/30. Por esta misma razón, mientras más grande sea el denominador, entonces menos luz entrará al sensor, haciendo que la foto se vea más oscura. Por otro lado, mientras más chico el denominador, o inclusive cuando desaparece, se vuelve segundos, entonces más luz entrará al sensor y la foto será más brillante. Otra característica de la velocidad de obturación es que si es rápida, 1 sobre 1000, por ejemplo, el movimiento se congela. Estas velocidades son ideales para fotografía deportiva o de acción. Por otro lado, una velocidad de obturación lenta, 1 sobre 50, 30 o 20, introduce movimiento en la foto generando un efecto borroso en los elementos en movimiento, perfecto para fotos nocturnas o efectos creativos como el movimiento del agua. Recuerda que la velocidad de obturación muy lenta puede requerir el uso de un trípode o de algún soporte para evitar desenfoque por movimiento de la cámara. El ISO determina la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz y es el aumento digital del brillo general en toda la foto. Un ISO bajo, como por ejemplo 100, produce imágenes con menos ruido y es ideal para condiciones donde hay buena iluminación, como por ejemplo exteriores o en una sombra. Por otro lado, el ISO alto, como 3200, aumenta el brillo general de la foto, lo que es útil en situaciones de poca luz, como cuando estás adentro de un edificio. El ISO se mide en una escala duplicadora: 100, 200, 400, 800 y así sucesivamente. Algunas cámaras llegan hasta 2400 o más allá. Esto depende del sensor y del fabricante. Como muchas cosas en la vida, siempre hay un lado negativo. En el caso del ISO es que si se eleva más allá de un valor determinado o específico para la escena, introduce lo que se conoce como ruido digital, haciendo que la foto se vea granulada o con poca definición.
El desafío es encontrar el equilibrio adecuado entre la sensibilidad y la calidad de la imagen. Ahora que conocemos los tres elementos del triángulo de exposición, veamos cómo balancearlos. El triángulo de exposición es la combinación de apertura, velocidad de obturación e ISO. Recuerda que cada ajuste afecta la exposición y apariencia de la imagen en términos de profundidad de campo, movimiento y ruido. Por esto, encontrar el equilibrio adecuado depende de las condiciones de iluminación y del efecto que deseas lograr en tu foto. Por ejemplo, en un entorno con poca luz, como por ejemplo en un parque, en la noche, podemos aumentar la apertura a un 2.8 si tu lente lo permite. Esto dejará entrar más luz, ajustar la velocidad de obturación a 1/60 para evitar el movimiento por desenfoque y el ISO a un 800 para lograr una buena exposición. Experimenta con diferentes combinaciones del triángulo para entender cómo se ve afectada la imagen y puedas encontrar el balance perfecto para cada condición de luz. En resumen, la exposición es clave en la fotografía manual. Por eso, entenderla y poder equilibrar la apertura, la velocidad y el ISO es esencial para capturar fotos bien expuestas y creativas. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, suscribirte para no perderte los próximos videos del tema de fotografía manual. Como siempre, si tienes algún comentario, duda o pregunta, date la vuelta por la sección de comentarios y déjala por ahí. Respondo todo lo que me sea posible. Estamos en contacto.